Aleluya, 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 al que vive, al eterno, al que es digno de toda alabanza. Aleluya, aleluya, la expresión más grande de alabanza que nosotros podamos soltar. Así que te damos toda la gloria a ti, Señor. Exaltamos tu nombre, Señor. Tomamos control de esta atmósfera espiritual para que seas tú y solo tú exaltado. Te damos a ti desde ya toda la gloria y te damos los buenos días, precioso Espíritu Santo, en esta cita divina que es para ti, que es contigo, pero que sobre todas las cosas es en ti, es en Cristo, es en el Espíritu de Jesucristo. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, arrancamos esta cita divina con gozo, con alegría, con entusiasmo, con el gozo de servirle al Señor, ¿verdad? Eso es maravilloso. Esas son las cosas que nosotros tenemos que realmente experimentar, que el gozo nuestro no depende. Primero, el gozo está por encima de la alegría, ¿verdad? La alegría depende de cosas, depende de personas, depende de circunstancias, depende de cosas alrededor tuyo. El gozo nuestro es desde adentro para afuera, porque nuestro gozo es en el Señor. Así que si estás gozosa, si estás alegre, pues vamos a adorar al Rey de Reyes. Si estás triste, con más razón. Entonces vamos a adorar al Rey de Reyes, al Señor de Señores, vamos a cantarle, vamos a tirarle besos, vamos a tirarle abrazos, vamos a hacerle puchunga, como decimos en mi país, que es un abrazo así, muy calientito, con mucho cariño, porque Él nos abrazó primero. Él dice, la palabra dice que estamos en el abrigo del Altísimo. Entonces, es en ese abrigo, en ese abrazo de Él grandote, en esos abrazos grandototes y esa mano grandotota que Él tiene, donde Él nos tiene guardado, donde nos tiene protegido, donde Él nos guarda, donde Él nos sana, donde Él nos prospera y donde Él nos dice, tú eres mi hija y mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Así que después de todo eso, mire, ya con eso nosotros agarramos esa revelación que acaba de soltar el Espíritu Santo, lo metemos al bolsillo y ya podemos estar tranquilos todo el día, ¿verdad? No se vayan a desconectar. Hay muchos hermanos, hermanas que se van a conectar ahora porque me extendí un poquito más en la oración esta mañana, me tomó completamente control el Espíritu Santo y bueno, cuando el Espíritu Santo manda a hacer una cosa, pues ahí no podemos nosotros hacer otra, ¿verdad? Por aquí estamos gozándonos, así que vamos a adorar, vamos a cantarle. Ahí donde estás, tírale besos, si estás acostada, si estás sentada, si estás manejando, si estás patas arriba, patas abajo, como tú quieras estar, pero dile que lo amas con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todas tus ganas, con todo lo que tú tienes, que este ratico sea para Él. Aquieta tu mente, pon Espíritu enseñable, Espíritu Santo en cada uno de nosotros, para nosotros recibir el pan nuestro de hoy. El de ayer ya lo recibimos, el de mañana nos lo dará Él, pero el de hoy es el de hoy. Cuando el Dios le derramó el maná al pueblo de Israel, no le permitían que recogiera de más, ni guardara, porque ya el mañana en Él, la provisión de Dios sobre nosotros para el mañana está garantizada. Solo tenemos que creerlo, así como el pueblo de Israel recibían maná y unas mujeres querían quizás guardar un poco más para mañana porque las damas son muy previsivas. Dios dijo que no. Confía en mí en el mañana, que yo estoy en control de tu mañana. Y por eso en esta mañana, valga la redundancia, hablamos de la vida eterna, ¿verdad? De cómo tener la revelación de que servimos un Dios eterno que nos hizo por la sangre de su Hijo seres eternos, que nos juró amor eterno y que nos puso en esos lugares de autoridad donde seremos reyes y sacerdotes que estaremos gobernando junto a Él, ¿verdad? Entonces, esto es maravilloso. Es la promesa más grande que siempre les repito, que es que Dios está con nosotros. Y la pregunta que hace Pablo en Romanos, de una pregunta realmente que nos tiene a nosotros que mover todo, es si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién es quién? Pone el nombre al problema.
ponle el nombre al gigante, ponle el nombre a la montaña, ponle el nombre a esa situación. Pero ¿quién es esa situación para estar al calibre, al tamaño, al poder de Dios, el Todopoderoso, el que es mismo ayer, hoy y siempre, el creador del universo? Entonces, ponle el nombre que tú quieras, el nombre de ese gigante. Si Dios está contigo, ¿quién es ese nombre que le estás poniendo? Puede imaginarse estar contra ti. No prosperará, no vencerá. La victoria está garantizada en Cristo Jesús. Así que bueno, vamos ahorita a arrodillarnos, a rendirnos ante Él. Visualicemos eso que me puso el Espíritu Santo, esta mujer, ¿verdad? María, que enjuagaba, dice la palabra, los pies de Cristo con un perfume muy costoso y con sus mismas cabelleras. Entonces, eso es un acto de adoración extrema, eso es un acto de rendirse a los pies de Él.
Precioso Jesús. Vamos a seguir adorando un poquito. Contemplar la hermosura de tu santidad. Esto es maravilloso. Ahora vemos lo invisible, caminamos en lo invisible. Ahora tenemos poder y ahora somos eternos, como estábamos, ¿verdad? Esta mañana en el clamor, el Espíritu Santo me puso fuertemente, creo que todos los que están aquí conectados lo escucharon, a clamar por la revelación de la vida eterna, de que de tal manera nos dio a su Hijo por amor, a morir por nosotros, para que ya no tengamos muerte. O sea que nosotros vamos a vivir para siempre. Y si nosotros vamos a vivir para siempre es porque servimos y por la gracia de un Dios eterno que nos juró amor eterno. Entonces tenemos que empezar a ver las cosas desde la eternidad, porque desde allí es que las ve Dios. Dios no está apurado, Dios no está afanado. Dios te va a dar todo lo que te prometió. A Él lo que le interesa es tu corazón, tu carácter, que des fruto en esta tierra, porque eso va a marcar el trazo al cielo. Entonces ya no hay afán, ya desde la eternidad, donde nosotros estamos sentados en esos lugares celestiales junto a Él, tú ves las cosas con la perspectiva de Dios, tú ves las cosas más chiquitas, los problemas, tú ves la gente con el amor de Dios,
con el amor ágape de Dios que fue derramado en tus corazones. Tú ves las cosas desde arriba, tú ves las cosas como las ves las águilas, y entonces tú puedes ver proféticamente las cosas mejor, tú puedes ver a dónde van, porque Dios te dio la dirección, tú puedes ver el problema desde arriba, tú puedes ver todos los actores del problema que están participando en la solución, porque todo está siendo operado y movido por nuestro Abba Padre. Entonces eso te da una unción, eso te da una visión, pero al mismo tiempo eso te da una confianza maravillosa de que eres un ser eterno, que el Dios eterno está contigo y que tú en ti está la palabra eterna. Entonces, pare ya la afán, la tristeza, la cuestión, ese empujo que mantenemos nosotros todos los días y empecemos a ver las cosas como las ve Dios. Ahora, ¿hay pruebas? Sí, pruebas. Son dolorosas, ¿verdad? A veces son más largas de lo que nosotros pensamos, sí son más largas, pero por eso el mismo Señor pone en nosotros un espíritu no de temor, no de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, ¿verdad? Para nosotros seguir adelante. Y hemos estado estudiando esta semana pasada, creo, ¿verdad? La valentía que había en todos estos héroes de la fe. Era muy valiente. Ahora, es una valentía que venía de ellos, no. Venía del poder de Dios. Vemos la valentía de Josué, que el Espíritu Santo me lo puso también esta mañana a orar, ¿verdad? La valentía de Josué cuando Dios le dice, esfuérzate y sea valiente, no temas ni desmayes. Es un comando, una instrucción específica, porque yo estaré contigo donde quiera que vayas. Mismo te dice a ti también esta mañana. Vemos la valentía de alguien que el mismo Jesús le dijo, tú vas a saber lo que es sufrir por el Evangelio, que es Pablo. Si hay alguien que merece ser estudiado como valiente, es Pablo. Dicen que Pablo era chiquito, debilucho, y sí llevó palos, llevó latigazos, llevó cárceles, llevó desnudez cuando había frío, llevó ataques con piedra, llegó a ser perseguido por los de él, los judíos, y llegó a ser perseguido por los gentiles. Lo picaron culebras, sufrió naufragios. Creo que pocos de nosotros, Dios nos libre, hemos sufrido lo que sufrió ese hombre, y todo esto era para aprovecharse, para que el Evangelio siguiera adelante. Y entonces vamos a estudiar a Pablo como un ejemplo de valentía para llegar a nuestra meta. ¿Cuál es la meta última que nosotros tenemos? Jesús. Jesús es la meta, Jesús es la referencia, Jesús es la plenitud, Jesús es el norte, como lo quieras. Es más, nosotros tenemos que tener a llegar el corazón, o sea, el carácter que tenía Yeshua. Y Él vino para la tierra, para caminar con nosotros, para dejarnos un testimonio vivo de cómo Él pensaba, de cómo Él hablaba y de cómo Él actuaba. Y nosotros tenemos que ser imitadores de Él para alcanzar su carácter. Tan sencillo, de eso se trata el pasar por aquí, por la tierra. Ahora, Dios te va a bendecir, pero también te va a usar. Entonces, todo esto, acuérdense que el diablo vino a matar, hurtar, destruir, y vamos a ser atacados, y tu fe, por ende, va a ser probada. Y por cierto, delante de la prueba, Santiago nos manda que estemos en gozo, ¿verdad? El Espíritu Santo nos manda a estar gozosos, porque estamos en la confianza de que Él nos va a liberar de todas esas cosas, ¿verdad? Y todo eso ya lo hemos estudiado. Les recomiendo que escuchen, que compartan las dos enseñanzas que hice, la de las pruebas y la de los procesos. Es algo que todo cristiano tiene que entender, la naturaleza del por qué las pruebas pasan, de por qué nuestra fe va a ser probada, porque va a ser probada y no va a ser probada una vez. La palabra nos enseña claramente que vamos a pasar por diversas pruebas, pero la palabra también nos enseña que no temas, dice el Señor, porque Él ha vencido el mundo y te hizo a ti y a mí más que vencedores, ¿verdad? Todas esas cosas las hemos ya aprendido. Sin embargo, hay algo importante que nosotros tenemos que entender, y nosotros tenemos
que tener esa revelación y, más importante que todo, tenemos que actuar con valentía. Y él, nuevamente, digno de estudio, es el apóstol Pablo, cuando ya él sabe que tiene sus últimos días, que va a ser sacrificado, ¿verdad? Y él le dice a Timoteo que lo insta a que instruya, a que redarguye, a que predique el evangelio, él predique la palabra y que inste tiempo y fuera de tiempo, ¿verdad? Que exhorte con toda paciencia y con la buena doctrina. Entonces ya Pablo es un hombre que ya cumplió su trabajo y el Espíritu Santo se lo reveló y él sabe que va a ser sacrificado prontamente. Y él dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Dice, esto es en 2 Timoteo capítulo 4, he peleado la buena batalla. ¿Cuál es la batalla que nosotros tenemos que pelear para pasar por todas esas pruebas? La batalla de la fe, amados hermanos, de que indistintamente el tamaño de la prueba, lo intenso de la prueba y lo largo de la prueba, porque la espera también es parte de la prueba, tu fe no mengue, tu fe se mantenga, porque si se mantiene y si tú obedeces vas a llegar a la meta. Y fíjese lo que sigue diciendo, he acabado la carrera, una carrera, he guardado la fe, dice, ¿verdad? Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Cuando el apóstol Pablo, amados hermanos, está hablando de una carrera, de una batalla, batallas son pruebas, batallas son peleas, y cuando habla de una carrera y dice que ha llegado, entonces porque ha llegado a una meta y requirió mucha valentía de su parte para poder llegar a una meta. Y tú no vas a poder llegar a ninguna meta, o yo no voy a poder llegar, o quiero quitarle el tuyo, y nadie puede llegar a ninguna meta si no se esfuerza y es valiente. Eso aplica en lo espiritual, como en el caso del predicar el evangelio de Pablo, que por Pablo haber predicado el evangelio, tú y yo estamos aquí, porque él fue el que le predicó el evangelio a los gentiles, ¿verdad? A los que eran no judíos. Pero esto aplica a cualquiera de tus metas seculares. ¿Vamos a tener tropiezos en la vida? Vamos a tener tropiezos. ¿Cuántos? Muchos. Ahora, ¿vas a llegar a la meta? Vas a llegar a la meta. Entonces estudiemos con detalle qué tenía este apóstol Pablo que garantizó que llegara a la meta. Y lo primero y lo más importante, que él tenía la convicción de que Dios estaba con él. Y Dios nos los prometió. Estoy repasando esta parte más rápida porque está en la cita divina pasada, ya para entrar en materia. En Deuteronomio dice, esforzaos y cobrad ánimo. Deuteronomio 31, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Aquí Moisés está entregándole el mando, vamos a decirlo así, a Josué, del pueblo de Israel, de alcanzar esa tierra prometida que ellos por desobediencia, por murmuración, por no creer, estuvieron dando vueltas como en un círculo, en un territorio sumamente pequeño por 40 años. Y ahora la tierra prometida se le abría a Josué. Josué le dice nuevamente al Señor, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmaye, porque yo estaré contigo donde quiera que vayas. Se lo vuelve a repetir una y otra vez. Jesús nos dijo a nosotros, yo estaré contigo todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Y si Dios está con nosotros, dice Romano, ¿quién contra nosotros? Como orábamos ahorita, creo. ¿Quién? Ponle el nombre a ese quién. ¿Quién contra Dios que está contigo? Entonces lo que a Pablo realmente lo empujó, lo motivó, lo impulsó valientemente hacia la meta, para decir que he hecho la carrera, he llegado a la meta, he guardado mi fe,
es que Dios estaba con él. Eso es lo más importante. Entonces nosotros no podemos rendirnos. Esto es una valentía, amados hermanos, espiritual, por ende emocional, por quien es Dios. Porque tú sabes quién es ese que está contigo, que es el Todopoderoso. Entonces, si tú entiendes eso y actúas de esa forma, así como actuó Pablo, como actuó Jesús al ir a la cruz, ¿verdad? Eso requiere mucha valentía, ¿verdad? Saber que te vas a matar, pero saber que tienes una meta que cumplir, que es el plan de salvación de la humanidad, y que nada ni nadie te puede detener. Eso es ser valiente, hermanos. Entonces, tú eres valiente porque sabes quién es el que está contigo. Y esa es la revelación que tenía Pablo. Y una vez que tú tienes esa revelación, Dios te empieza a mostrar que está contigo. Y empieza a hacer señales, maravillas, prodigios, milagros, cosas sobrenaturales que te dicen, ya va, pero aquí el Todopoderoso está conmigo. Y es lo que Josué le decía cuando iba a conquistar, Dios está conmigo. Dios está con nosotros. Entonces, si Dios no se rinde contigo, porque Dios es un Dios de metas, Dios es un Dios de propósito, Dios es un Dios que te quiere llevar, Dios es un Dios, mire hermano, lo voy a explicar así, Dios es un Dios de movimiento, pero el movimiento de Dios, que creo que lo explicaba la semana pasada, es siempre hacia adelante. Entonces Dios tiene una meta para ti, tiene una tierra prometida para ti, es una tierra de bendición y es una tierra de asignación a la cual vas a llegar, porque vas a llegar si tú lo puedes creer y si eres valiente. Entonces, si Dios no se rinde contigo, que somos pecadores, que nos equivocamos, que nos salimos del carril y Él es paciente con nosotros, ¿cómo nos vamos a rendir nosotros a Él? Entonces, rendirse, abortar el camino profético, desmayar, enfriarse, como lo quieras llamar, no nos está permitido. Nosotros esperamos lo mejor de Dios, ¿verdad? Él también espera lo mejor de ti. Entonces, da lo mejor de ti. Sé esforzada y valiente, porque tú sabes que Dios está contigo. Y quiero escudriñar un momentico este versículo que nosotros recitamos muchas veces como pericos aquí, ¿verdad? Que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Filipenses 4:13, porque es en Cristo que nosotros tenemos ese poder, que es en Cristo que de hecho nosotros tenemos esa valentía, ¿verdad? Ahora, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si tú tomas la decisión, si es tu voluntad de permitir que el poder de Cristo te sustente en las pruebas. Este versículo se refiere a las pruebas, cuando nosotros pasamos por dificultades, cuando pasamos por ciertas circunstancias duras, cuando nosotros estamos pasando por el medio de la candela, por las pruebas. Él te dice que tú todo lo puedes en Él, porque Él te fortalece. Es una fortaleza, entiendan esto, amados hermanos, espiritual. Es una fortaleza emocional en las pruebas para seguir adelante. Es física, ¿no? ¿Qué va a ser física si el apóstol era chiquitico y flaquito y llevó palos hasta cansarse? Es una fuerza que viene de la divinidad. Es una fuerza que viene de Dios, y esa es la convicción que nosotros tenemos. Por ende, nosotros hacemos esa declaración de fe, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es una declaración de dependencia y no es una declaración de autosuficiencia. No es porque tú eres muy poderoso y que puedes aguantar todos los palos que te dan. No, tú no aguantas nada. Yo no aguanto nada. Es con el poder de Dios que opera en ti que todo lo podemos. Por eso es cuando nosotros decimos todo
todo es todo, lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Es porque estás declarando una dependencia absoluta a Cristo, a Dios y en Cristo. Pues eso es importante que entendamos eso. Y es una fuerza espiritual y es una fuerza emocional. Y entonces, bueno, el apóstol Pablo tenía esto clarito. Y ese así había llevado Pablo, ¿verdad? Y hablamos también que si hay algo que nosotros tenemos que decir cuando nos ponemos todas las mañanas en la armadura de Dios, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Miren esto en revelación. ¿Quién se fortalece? Tú, ¿verdad? Pero ¿por qué te fortalece? Por el poder de la fuerza de Dios que está en ti. No dice que es el poder tuyo, sino el poder de la fuerza de Dios en ti, en el Señor. Entonces, bueno, estas son todo. Esto es lo que acompañaba, lo más poderoso que acompañaba al apóstol Pablo, es que él sabía que Dios estaba con él, número uno, y número dos, que él ejercía. Escuchen la palabra que está usando el Espíritu Santo ahorita, ejercía el poder de Dios en el medio de las pruebas. Y las pruebas de él nuevamente eran bastantes. Y las pruebas de él eran porque el diablo quería parar, no permitir que él proclamara el Evangelio a los gentiles, ¿verdad? Y como Jesús ya sabía eso, él mismo le había anunciado, él sabrá lo que es sufrir por el Evangelio. Y entonces, ¿por qué entonces nosotros caminamos confiados en las pruebas? Porque sabemos que el Todopoderoso está, número uno, contigo. Y número dos, que es el Todopoderoso. Y que ese poder opera en ti. Y que Él entonces todas las cosas que te pasan las tornas para bien. Y por eso es que tenemos que estar en el medio de la prueba llenos de la palabra, porque la palabra es la espada, la que te va a permitir sostenerte. La palabra, dicen los salmos, que en el Salmo 119, si ustedes quieren entender toda la descripción de la palabra de Dios, lean, estudien el Salmo 119, que es el salmo más largo de los salmos en el Antiguo Testamento, y la palabra dice, o el Salmo 119 dice que la palabra es la que vivifica. O sea, la palabra, cuando reverbera en tu corazón, cuando tu corazón está lleno de la palabra de Dios, eso te da fuerza. Y es lo que te empuja hacia adelante. Y hay muchas promesas a las cuales tú te puedes agarrar allí. Ahí dicen los teólogos, los eruditos, que hay más de 7,000 promesas en este libro maravilloso que es la palabra de Dios. Pero hay una que a mí siempre resalta en mi mente, y es la de Romanos 8:28, que todos lo sabemos. Y sabemos que a los que aman a Dios, cuando toca esa prueba, cuando toca esa cosa bien dura, todas las cosas que te toquen, que te pasan, les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces tú con esa palabra, con esa revelación, ya estás lista. Dios obra en nuestras pruebas para cumplir su propósito. Nada ni nadie lo va a parar. Él va a terminar y va a perfeccionar la obra que Él empezó en ti, si tú lo crees y tú te dejas. Son dos variables sencillitas, lo repetimos todos los pastores que enseñamos esto. Una es creer. ¿Y cómo puedes creer? Porque tienes fe. Él te dio la medida de fe para creer. Y dos, ¿cómo no abandono? Obedeciendo y siendo esforzado y valiente. Porque toma valentía a veces para obedecer a Dios. Toma valentía para seguir adelante. Entonces, ¿qué pasa cuando tú crees y obedeces? Que Dios te garantiza los buenos resultados al final del proceso, pero está acompañado de algo que es lo que más Él aprecia, y es tu madurez espiritual. Entonces, escucha lo que está diciendo el Espíritu Santo. Dios te garantiza buenos resultados
y madurez. Madurez es parecerse a Cristo, pensar, hablar y actuar como Él. Es lo que más le interesa a Dios. Dios quiere ver puros hijos. Dice la palabra que somos herederos y coherederos con Cristo, que eres el unigénito, ¿verdad? Pero después ahora es el hermano mayor nuestro. Entonces, ¿Dios qué es lo que quiere ver? Puros Cristos. Dios quiere verte a ti transformada y que alcances esa madurez espiritual que, bueno, se logra a través de la candela, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo entendía muy bien esto y por eso era muy valiente. Entendía, número uno, que Dios estaba con él. Número dos, él ejercía el poder de Dios que estaba en Cristo para él. Y número tres, él estaba sumergido en la voluntad de Dios, en su palabra y en obediencia. Santiago 4:7 dice, someteos a su voluntad, resistíos al diablo y éste huirá de nosotros. Entonces tú tienes que cuidar mucho la rebelión, porque a veces nosotros en el medio de las pruebas, en el medio de las candelas, se nos activa un espíritu de rebeldía. ¿Por qué voy a hacer esto? Si ya esto está muy duro, se ha tardado mucho la prueba, si Dios me prometió y todavía no lo veo. No. Mira lo que le pasó al pueblo de Israel, que estuvo dando círculos en un sitio tan pequeñito como es ese, no recuerdo cuál es el perímetro, que estaban dando vueltas y vueltas por 40 años caminando, no era nada. Lo ven en el mapa y no era nada. Pero el pueblo entró en rebelión, el pueblo cuestionó a Dios, el pueblo murmuró de Dios. Entonces reprende ese espíritu de murmuración cuando estamos en la prueba, como nos enseña nuestra pastora. Pide al Espíritu Santo que te ponga clavos en esa boca cuando vas a hablar mal de Dios, para que te puyen y que de tu boca solamente salga una palabra de alabanza, de bendición, de exaltación de Dios. Y entonces Él te llevará más aceleradamente al otro lado. En Hechos 13:47 dice, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Ahora, Dios te va a bendecir, pero Dios también te va a usar. Y para que te pueda usar para hacer esas grandes cosas que Él dijo que tú harías en su nombre, no puedes ser un niño en lo espiritual. Tienes que ser un guerrero maduro del reino de los cielos para poder enfrentar todas esas pruebas y salir en victoria. Entonces, amado hermano, el resistir la prueba, el caminar en valentía, denota madurez espiritual. Y estoy yendo bastante lento porque quiero que esto quede escrito en vuestros corazones, como siempre le repito, porque son comentarios que se me han revelado a mí del Espíritu Santo en base a la palabra de Dios, que necesito compartir con ustedes, porque Él te va a usar. Entonces no te puedes rendir. Y que muchas veces, amados hermanos, el desánimo te toca justo antes de la promesa, porque Satanás ya está viendo que la vas a recibir la cuestión. Y lean la enseñanza, escuchen la enseñanza al desánimo que yo les envié por ahí, que estudiamos unas semanas atrás. Porque Él quiere que te rindas. Porque Él sabe que cuando tú llegues a esa madurez y ejerzas el poder de Dios, Él va a temblar delante de ti. Y eso es lo que quiere Satanás. Que te rindas, que abortes. Porque en el fondo lo que te tiene es miedo. Porque sabe que Dios te va a usar en una forma sobrenatural. Mediten en eso un minutito, por favor, que ya vengo.
Entonces volvemos al versículo inicial, que es un versículo que nosotros usamos todos, que nos sometamos a la voluntad de Dios, resistimos al diablo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el diablo tiene que salir en carrera. Pero ¿cuál es la clave en este versículo? ¿Cuál es la condición? Es que nos sometemos a la voluntad de Dios, porque Dios se la sabe toda, porque su voluntad es perfecta y agradable, porque Él solamente tiene pensamientos de paz y no de mal para ti, porque Él es el autor y consumador de tu fe, el que escribió tu plan de vida, tu plan de amor, el plan maestro de qué es lo que vas a hacer aquí en la tierra. Él sabe el final de la película, porque Él es el consumador de la película al mismo tiempo por fe. Entonces esto es maravilloso, y esto es lo que mantenía a este hombre vivo, activo, esforzado y valiente. Me refiero a Pablo. 1, que sabía que Dios estaba con él. 2, que ejercía el poder de Dios en Cristo. Y 3, que estaba completamente rendido a su voluntad. El Salmo 32:8 dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Te enseñaré, es Él el que te señala la verdad, el que te enseña, el que te muestra la verdad, que ya no vas a estar confundida. ¿Y cuál es el camino? Su voluntad. El camino es su voluntad, el camino es Él. Él no dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. Aquí estamos diciéndolo. Entonces, si tú estás metido en su voluntad, ese es el mejor camino que tú puedes tomar en tu vida. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Aquí está hablando de su voluntad. En Proverbios 3, 5, 6, que lo hemos repetido como unos pericos todo el tiempo: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Qué significa eso? Que confíes en Él, que confíes en su voluntad. ¿Y cómo se denota su voluntad? La palabra denota la voluntad de Dios. La palabra te explica el carácter de Dios. La palabra te explica lo que más desea Dios para ti. Entonces, confía en Él, confía en su palabra, y entonces así te sometes a su voluntad. Sigue diciendo Proverbios 3, 5 en el versículo 6, Proverbios 3, versículo 6, reconócelo en todos tus caminos. Es en su compañía, hermano. Volvemos al mismo punto. Dios está contigo. Dios estaba con el apóstol Pablo, y por eso él se podía ir adelante y alcanzó su meta. Reconócelo significa que estás con Él, en su compañía, donde quiera que vaya, en todos tus caminos, en todos tus planes, en todos tus proyectos, en todas tus decisiones, en todo lo que tú tienes que hacer para el reino de los cielos y aquí en la tierra también. Y Él dice después: y Él, Yeshua, enderezará tus veredas. Estudia la palabra, escucha al Espíritu Santo, cree en los profetas y en las profecías, que son la fuente divina del conocimiento divino, del GPS, de la brújula que va a hacerte caminar en el camino correcto. Número 3. Número 1, Dios está contigo. Número 2, ejerce el poder de Dios en Cristo que está en ti. Número 3, sométete a su voluntad. Número 4, que sostenía al apóstol firme y hacia adelante todo el tiempo: el gozo de hacer la asignación. El gozo es diferente a la alegría. La alegría depende de personas, depende de circunstancias. La alegría depende de recursos. El gozo no, el gozo nuestro es en el Señor,
por lo que Él hizo ya por nosotros en la cruz, por lo que Él ya hizo en el pasado en nosotros, por su presencia, por su amor. Es el gozo por estar en el shalom de Dios. Y ese es un gozo que a nosotros nos da. Mire, cuando yo voy a hacer la cita divina, a mí me cuesta mucho pararme temprano. Quizás muchos de ustedes no, a mí siempre me ha costado. Mi metabolismo normalmente es más nocturno, más de las tardes. Pero cuando es para el Señor, es tanto un gozo, es tan sabroso, que uno se despierta hasta sin despertador. El mismo Espíritu Santo te toca así ligeramente, porque todo lo hace Él así, en detalles de amor. Y yo siento que Él me toca la espalda así como que despiértate. Y uno se despierta con sueño, se despierta con diferentes cosas, pero lo que yo le digo es: usa mi Espíritu Santo, que quiero entregarte lo mejor de mí, para tu pueblo, para tu reino. Y entonces Él se encarga de todo lo demás. Entonces, ¿qué estás haciendo ahí? Estás en gozo por hacer tu asignación. Y cuando tú estás en gozo por hacer tu asignación, Él opera con su fuerza y Él se encarga de todas las demás cosas. Este hombre llevó Pablo, amenazas de muerte una tras otra, naufragios, latigazos, pedradas, veneno, cárceles, ofensas, persecuciones. Pero para él vivir era Cristo. Y en Filipenses 1:12 dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, que son unas cuantas, han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Todo este sufrimiento de Pablo era necesario para que tú y yo pudiéramos estar aquí hoy. Era necesario. Las prisiones, las persecuciones, todas esas pruebas que pasó Pablo, lo que abrieron fue nuevas oportunidades para dar testimonios a los gentiles. Y esas pruebas por las cuales tú estás pasando, y esas pruebas por las cuales yo estoy pasando, cuando lleguemos a la meta, van a ser simplemente nuevas armas del Señor, nuevas oportunidades para que tú eches el cuento de lo maravilloso, cómo operó Dios en ti y te conviertas en un testimonio vivo de la gloria de Dios en ti y a través de ti para otros. Cada vez que tú vences una prueba, amado hermano y hermana, entonces te conviertes en ese testimonio vivo para que el reino de los cielos avance. Por eso es muy importante que te mantengas en el plan y propósito de Dios en tu vida. Dios tiene solo cosas buenas para sus hijos. Cualquier cosa menor no viene de Dios. Por ende, a nosotros escuchar todas estas cosas. ¿Qué decía el apóstol Pablo en Filipenses 4? Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Regocijaos es que te llenes de gozo en el Señor. ¿Y cuándo? Siempre. ¿Cuándo es siempre? Todo el tiempo, hermanos. Regocijarse o estar en gozo debe ser, hermano, lo voy a decir así, una disciplina. Primero es una decisión, ¿verdad? Porque todo es decisión. Tú crees porque tomaste la decisión de creer. Tú amas porque tomaste la decisión de amar. Ahora, ¿está en ti la capacidad? Sí, porque el fruto del Espíritu Santo está en ti. De eso todos lo sabemos. Tú perdonas porque tú tomas la decisión de perdonar. ¿Tienes la capacidad de perdonar? Sí, porque el amor de Dios está en tu corazón. ¿Tú tienes la capacidad de estar en gozo? Sí, está en tu corazón.
Ahora tienes que tomar la decisión y tienes que tener la disciplina de estar en gozo. Estamos en gozo todo el tiempo. Por eso, aunque estemos pasando por las pruebas, estamos en gozo porque sabes que Él está con Él, que el poder de Dios está en ti, que Él torna todas las cosas para bien, que tú crees en su voluntad, que es su palabra y que todo va a estar bien. Por ende, ¿qué pasa? Te regocijas, estás llena en gozo, que no tiene que ver con las pruebas, que no tiene que ver con la espera, que no tiene que ver con nada. Pero sí tiene que ver con algo que el apóstol sabía, que había una recompensa para su trabajo en el reino de los cielos. Y en 2 Timoteo 4:8 dice: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y esta promesa de que hay una corona de justicia, que es la promesa mayor, que es el galardón mayor, que es la recompensa mayor, que es el premio mayor, pues también tú vas a tener cantidad de recompensas, porque Dios te va a responder a tus oraciones, va a hacer milagros en ti, te va a dar lo que tú estás pidiendo. Entonces es esa promesa de Dios profética sobre tu vida que activa la valentía y la perseverancia en nosotros. Voy a repetir eso. La promesa de Dios es la que activa la valentía en ti y la perseverancia para que tú sigas adelante hasta la meta, hermano. Dios te va a equipar, a proveer todos los dones, todos los talentos que te hacen falta para alcanzar la meta. Así que no nos rendimos. Dice Gálatas 6:9, no nos cansamos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Hay una condición: si no desmayamos. Y el no desmayar, el ser perseverante, el ser valiente, porque estamos agarrados de su palabra, porque estamos agarrados de su voluntad, porque sabemos que Él está con nosotros, es un indicador de tu madurez espiritual. Así que continúa andando en la fe, sin cesar. Reconoce y cree en la certidumbre de la victoria de los que perseveramos en Él hasta el fin, y alcanzarás la meta. No importa lo que estés pasando, hermano. No importa el tamaño de la prueba, en el medio de la candela, tú solamente di: yo sé que mi Redentor vive, que no entiendo cómo vamos a salir de esto, no sé, pero lo que yo sí sé es que mi Redentor vive y Él está conmigo, y si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Y yo me sujeto a Él y activo el poder del Espíritu Santo en cada uno de nosotros y saldrás adelante. Ya está. Es fácil decirlo. No es fácil para mí decirlo. Yo estoy siendo probado en diferentes áreas de mi vida y no es fácil decirlo. Pero vivimos en el gozo del Señor y yo me agarro de todas esas cosas que operaron el apóstol Pablo y de una última, que es la quinta. Porque el número 5 es el número de gracia de Dios y siempre que saco enseñanza salen 5, salen 7. Eso es una cosa maravillosa como opera el Espíritu Santo. Cuando tú te rindes a su voluntad y te dejas usar por Él, ¿verdad? En gozo. La última es que nos gloriamos en la cruz. Gálatas 6:14, pero lejos de mi gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Ya no somos del mundo. Somos hijos de Dios, somos hombres espirituales, así que sacúdete del mundo. Jesús le dijo a Dios: no los quites del mundo, sino que conviertan al mundo.
mantén tus ojos puestos en Yeshua, porque estamos en el mundo y es aquí donde vas a ser bendecido y es aquí donde vas a ser usado. Así que no te rindas. Pablo no se rindió y llegó a la meta. Y yo declaro y establezco en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach que estas 5 revelaciones se activan en tu corazón en esta mañana. La presencia de Dios en ti, el poder de Dios en ti, someterse a su voluntad, el gozo en el Señor y recordarnos lo que Él hizo en la cruz por ti y por mí. Y nos agarramos de esas 5 cosas, así como decía el salmista que estaba agarrado a los cuernos del altar y no nos da la gana de rendirnos. No nos da la gana de rendirnos. Pregúntate, ¿cuál es esa área de tu vida ahorita a la cual te quieres rendir? Son pensamientos, demonios que Satanás pone en ti y contra ti para que abortes el plan de Dios porque Él tiene miedo de lo que tú vas a hacer. El Señor dijo, grandes cosas haréis en mi nombre. Y si Él lo dijo, yo lo creo. Y si tú lo crees, tú lo puedes, porque el poder está en ti. Así que esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo donde quiera que vayas, dice el Señor. Y si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Él te llevará al otro lado de las aguas. Él te sacará con mano poderosa de la esclavitud. Él te llevará a ese lugar alto donde podrás clavar la bandera de victoria para darle a Él y solo a Él toda la gloria. Así que prohibido rendirse. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, yo suelto toda esa palabra sobre cada uno de los miembros del ministerio de esta congregación. Esta congregación que hacemos guerra espiritual. Y el ser guerrero, el ser soldado, ya requiere valentía. La palabra nos enseña claramente que ya no tenemos un espíritu de temor ni de cobardía. Ya solo es con nosotros, sino que tenemos una unción de poder, una unción de amor y una unción de dominio propio por lo que Él hizo en la cruz, por esa promesa maravillosa que estaría con nosotros hasta el fin del mundo, porque nos selló con su propio espíritu hasta el día de la redención. Doy gracias, Abba Padre, por esta palabra. Doy gracias por esta unción que ha sido activada en cada uno de nosotros, empezando por mí, para seguir adelante, para no desmayar, para extender nuestra mano hacia adelante, para seguir y poder decir, al final de nuestro caminar contigo aquí en la tierra, que hemos peleado la batalla, que hemos corrido la carrera, que hemos llegado a la meta y que hemos guardado nuestra fe. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, y el pueblo de Dios dice, amén, amén y recontra requete amén. Así que tengan un recontra bendecido día, mujeres y varones esforzados y valientes del reino de los cielos, porque vamos a llegar. Sin duda llegaremos. No tardaremos en llegar, porque Él lo dijo, yo lo creo, tú lo crees, entonces hecho está, en el nombre de Jesús. Bendiciones, bendiciones.